tardes, señoras y señores. Como ven, tengo en mis manos un libro. El sistema electoral de la región de Murcia, regulación, balance y perspectivas. Y si vamos a hablar hoy de legislación, de elecciones, de votos, no crean que vamos a hacer un tema árido y que se les va a hacer cuesta arriba. Es que tenemos con nosotros al politólogo y autor de este libro y de estas líneas, Javier Sierra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un motivo principal que nos lleva a hablar del sistema electoral en nuestra región es el cambio que ha sufrido el mismo allá en el año 2015, justo después de las elecciones. Sí, efectivamente, y es un cambio que hoy en día todavía no somos conscientes de las consecuencias que va a tener, puesto que ahora mismo la composición parlamentaria es la que todavía nos dio el sistema anterior. ¿Cuándo va a empezar a notarse? Esto se va a notar a partir de las elecciones del año 2019. Ahora vamos a analizar un poquito cómo quedaría nuestro Parlamento en Cartagena, que probablemente sería bastante distinto al panorama que tenemos en la actualidad si se hubiese tenido ya activa este cambio de legislación, que además puso de acuerdo a todos los partidos políticos, cosa que no es habitual. Bueno, puso de acuerdo a los partidos políticos, pero esto hay que ponerlo entre comillas. ¿Por qué motivo? Porque realmente la reforma electoral fue auspiciada por los partidos que hoy están en la oposición, y el Partido Popular votó a favor porque estaba en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez. Si no, muy probablemente no hubieran votado a favor, porque ellos tenían otros planteamientos distintos respecto a la modificación del sistema electoral. El sistema electoral que teníamos vigente hasta 2015 es un sistema electoral bastante antiguo, lo llevamos utilizando pues más de 35 años, podríamos calcular más o menos, desde que se estableció en el Estatuto de Autonomía, en 1962. Vamos a ver, las primeras elecciones, las cuales ya se celebran aquí en la región de Murcia y se hacen por el sistema que teníamos, a través de las disposiciones transitorias del Estatuto, datan de 1983. No obstante, sí que hay algún adjetivo que quiero matizar, ¿no? Hablamos de sistema antiguo. Yo creo que, pese a ser un sistema que ha tenido un largo recorrido, ha dado unos buenos rendimientos. De hecho, se acusa al sistema anterior, al previo a la reforma, de haber sido un sistema injusto, porque el voto de los ciudadanos no era exactamente igual. Ahora lo comentaré, ¿no? Pero sí que es cierto que este sistema respondía a una necesidad, y era una necesidad que no solamente estaba en la región de Murcia, sino que también estaba en toda España. Y era, en la incipiente democracia española, tener sistemas electorales que ayudaran a que los partidos se fortalecieran ante el miedo de que pudiéramos sufrir una marcha atrás en la democracia, que en aquel momento pues era inicial. Ahora hay otros planteamientos y se quiere promover principalmente la igualdad del voto, pues por eso se ha hecho esta reforma. Pero creo que el sistema, el balance en términos generales, es que ha sido un buen sistema, y que pese a la desproporcionalidad hay que recordar que aquí en Murcia, y hablo del caso de la región de Murcia, el partido más votado siempre, salvo en 2 elecciones, a final de los años 80, siempre obtuvo más del 50% de los votos, con lo cual no necesitaba del sistema electoral para tener más representación o conseguir mayoría absoluta, sino que eso se daba de forma natural, simplemente por las dinámicas de voto de los ciudadanos. Bueno, entonces, aunque haciendo un poco de perspectiva tomemos ese carácter positivo del sistema electoral que había, ¿cuáles son los principales cambios? Hablabas de que la importancia del voto de unos ciudadanos frente a otros. Muchas veces se ha comentado en casas, en las tertulias, en el café, es que mi voto no vale lo mismo que el voto de un ciudadano de Lorca o un ciudadano de Yecla. ¿Por qué? ¿Y cómo ha cambiado esto, Javier? Sí, vamos a ver. Primero voy con las modificaciones. Las modificaciones son muy sencillas y muy fáciles de explicar. La ley de reforma, que se aprobó en 2015, hace otra serie de cambios, pero básicamente son que se eliminan las circunscripciones comarcales. Había 5 circunscripciones comarcales en la región de Murcia. Se dividía lo que son los distritos a la hora de elegir diputados, y entonces en cada una de las circunscripciones había una lista, que era diferente. Por ejemplo, la lista en el altiplano de Jumilla y Yecla era diferente a la que se presentaba en la circunscripción de la Vega del Segura. Tú votabas a un partido X, el Partido Popular, Socialista, Ciudadanos, Podemos, por decir los 4 más votados, y los nombres que aparecían en esa lista eran distintos, para que lo entienda todo el mundo, los que salían en Murcia que los que salían en el altiplano. Efectivamente. Y esas 5 circunscripciones ahora se han unificado en una sola circunscripción. Luego, el otro cambio es la reducción de la barrera electoral. La barrera electoral es ese mínimo que te exige la norma para que, además se expresa en porcentaje, ese mínimo que una formación política tiene que superar para poder acceder a la representación.
Antes era el 5% y ahora se ha rebajado al 3%. A lo largo de la historia electoral regional ha habido varios partidos políticos que, pudiendo conseguir representación, se quedaron a las puertas de ese 5%. Eso pasó con el Partido Cantonal en los años 80, pasó también con Unión, Progreso y Democracia en el año 2011 y pasó más recientemente con la coalición Ganar la Región de Murcia, que estaba integrada por Izquierda Unida en el año 2015. Entonces, básicamente, si pudiésemos, para traducirlo a todos los públicos, el sistema electoral antiguo, el que teníamos antes de 2015, lo decimos antiguo para diferenciarlo del actual, lo que beneficiaba era que hubiesen menos partidos políticos quizá representados en la Asamblea, finalmente. Efectivamente, era una consecuencia y sobre todo lo que hacía era primar a los partidos más votados. Entonces, esa desigualdad de votos se daba por dos circunstancias principales. La primera circunstancia es que los escaños a elegir en cada una de las circunscripciones se hacían por una serie de mínimos y criterios poblacionales, con lo cual el valor de un voto en Murcia, por ejemplo, equivalía a menos diputados que el valor de un voto, por ejemplo, en el Altiplano o en la comarca del Noroeste y Río Mula. Entonces, por un lado, se daba esa desigualdad, una desigualdad en el valor del voto de los ciudadanos en función de dónde residían. Segunda desigualdad, la segunda venía dada porque en aquellas circunscripciones donde se elegían pocos diputados, las terceras fuerzas políticas no conseguían representación. Eso pasaba en estas dos comarcas principalmente y luego cualquier resto de esos votos no se computaba en otra circunscripción, con lo cual sufrían un castigo los partidos pequeños porque mucho del voto que se depositaba en ellos no tenía luego su reflejo en un escaño. Javier, entiendo entonces que son adaptaciones positivas para la representación de todos los ciudadanos, pero no sé si también dentro de las páginas de este libro has encontrado espacio para algunas, pues quizá algunos cambios que se hayan quedado en el tintero, a tu juicio. Sí, vamos a ver, insisto en una idea inicial y es que aunque ahora los cambios vayan en la senda de cierta corriente de la opinión pública, no por ello necesariamente hay que verlo con ojos positivos. Es decir, ahora mismo tenemos un sistema que responde a esa tendencia de la opinión pública general promovida por algunos partidos específicamente. Pero esto que desde un punto de vista pues, de la igualdad del voto pues, parece positivo, puede conllevar una serie de riesgos. ¿Qué riesgos puede conllevar? Bueno, pues que vamos a tener un Parlamento mucho más fragmentado, en el que es posible que haya más fuerzas políticas y por un lado pues, podemos decir que bien, que esté todo el mundo representado, pero por otro lado nos va a generar muy posiblemente una inestabilidad política bastante fuerte. Entonces, las épocas de las mayorías absolutas a nivel de votos se han acabado. Las épocas de las mayorías que pudieran facilitarse por el sistema electoral, ya no por lo que se genera solo por los votos, sino por la conversión del voto en escaño, eso ya se destierra. Entonces nos podemos encontrar pues, con un Parlamento en el cual las fuerzas políticas no se pongan de acuerdo. Claro, si ya es complicado acuerdos entre dos partidos políticos, pues si incluimos un número mayor, pues cada vez se complicará más. Probablemente, yo creo que no solamente los 4 actuales, sino que subirá a 5. Si retrocediésemos puede ser que vaya a 6 o a 7. Javier, a 6 o 7 ya estamos ampliando muchísimo. Si retrocediésemos a las elecciones de 2015 con los datos y con los votos que se emitieron en aquel momento, pero con el actual sistema electoral, ¿cómo cambiaría? Ahora mismo tenemos los 45 escaños de nuestra Asamblea Regional divididos con una casi mayoría absoluta del Partido Popular, 22 son para el Partido Popular y el resto para PSOE, Ciudadanos y Podemos. ¿Habría cambios, obviamente? Sí, habría cambios. Los partidos que se verían perjudicados, no es que se vieran perjudicados, en este caso perderían las primas, esa sobrerepresentación que les generaba el sistema electoral, serían el Partido Popular y el Partido Socialista, que perdería un diputado. Y luego, por otro lado, Ciudadanos ganarían representación y Ganar la Región de Murcia también tendría representación. La pregunta, a consecuencia de lo que estoy comentando, es ¿y hubieran sucedido las cosas igual? Pues muy probable. ¿Por qué? Porque esa pérdida del Partido Popular se vería compensada por la ganancia de Ciudadanos y más o menos las cosas hubieran sido, por lo menos estratégicamente igual que están ahora. Los efectos habrían sido casi similares, ¿no? Sí, o por lo menos, de todas formas, en política, cualquier leve cambio
te modifica todo el panorama, y en política las cosas cambian cada 24 horas. Ahora mismo yo estoy haciendo proyecciones y estos son planteamientos bastante factibles de que haya 7 fuerzas políticas en la región de Murcia en el 2019. También comento que dentro de unos meses cualquier cosa que pase puede modificar completamente esa expectativa. Hemos visto cómo partidos políticos como Podemos nace de la noche a la mañana, y como Ciudadanos, que al principio no se veía como alternativa, de repente suben, bajan. La volatilidad electoral ahora mismo es imparable, ¿no? Y esto, bueno, veremos a ver si se convierte si es una cosa coyuntural o si esta volatilidad, estos cambios se han quedado pues, para formar parte de nuestro panorama. De nuestro día a día, ya de aquí hacia el futuro. Javier, una pregunta. Imagino que trabajar como politólogo hasta el momento había sido interesante, pero en los últimos años la cosa todavía tiene mucho más auge. Bueno, tiene más auge, pero sí que es cierto que los politólogos, o yo creo que una nota que tiene que caracterizar al politólogo es el análisis en profundidad. Entonces, el problema es que la actualidad te come y no te da tiempo suficiente como para hacer análisis en profundidad, que luego cuando venimos, por ejemplo, a platós de televisión podamos hacer análisis razonados. Entonces, está muy bien, todo esto es... Estos cambios pues, a nosotros nos interesan mucho, pero podremos dar esos análisis razonados dentro de años y no en el inmediato, como muchas veces se nos exige, ¿no? Entonces intentamos hacer análisis, algunos acertados, otros menos acertados, pero bueno, forma parte también de nuestro quehacer. Bueno, nosotros encantados de escuchar esos análisis, aunque entendemos que a veces la premura pues, dificulta vuestra labor. Vamos a volver a hablar de tu libro, que es a lo que veníamos. Mañana tenemos la presentación oficial y además vas a estar muy bien acompañado. No tienes prevista una presentación al uso. No, aquí de lo que he pretendido con la presentación que tiene lugar mañana a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho es hacer una presentación potable para todos los públicos, ¿no? Entonces, en lugar de una presentación espesa y larga que no genere interés, voy a hacer una exposición muy corta del libro y vamos a enseguida a tener un debate con los representantes de los partidos políticos representados en la Asamblea Regional. Entonces, la apertura es a las 7, interviene brevemente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, David Morillas. Luego también interviene Luis Alberto Gálvez Muñoz, él es profesor de Derecho Constitucional y es el prologuista del libro. Y luego ya enseguida pues, entran los representantes de los partidos políticos. Viene Domingo Coronado, del Partido Popular, Emilio Ebas, del Partido Socialista, y luego vienen los portavoces de los grupos parlamentarios, tanto de Ciudadanos como de Podemos, Miguel Sánchez y Óscar Urralburu, respectivamente. Bueno, está claro que la política ya forma parte de las conversaciones de casi todo el mundo, cosa que hace unos años no era habitual. ¿Cuál es la pregunta que más te lanza la ciudadanía? ¿Cuál crees que es la carencia que echa en falta los ciudadanos de la región de Murcia en la política que tenemos? Vamos a ver, los ciudadanos no son tontos y yo creo que suelen atinar bien. El problema es que no todo el mundo tiene el suficiente tiempo como para informarse vuelvo a insistir, con esa profundidad. Y entonces está surgiendo cada vez más ese fenómeno de cierta manipulación, de intentar, y además manipulación interesada, los propios partidos juegan a esto, ¿no? De lanzar mensajes en forma de 140 caracteres, hago el ejemplo de Twitter, pero nos lo encontramos en muchos sitios, ¿no? Y a veces eso yo creo que dificulta. Es decir, hoy en día vivimos, siempre se ha vivido así en la democracia, ¿no? Pero vivimos especialmente en una intensa batalla por la opinión pública. Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque ahí, igual que el ciudadano más o menos tiene esa intuición, también es cierto que luego la labor de los periodistas, la labor de los politólogos, es intentar generarles que la información y las percepciones que tienen no estén alejadas a la realidad. ¿Por qué? Porque los partidos, cuando intentan enfocar información, siempre lo enfocan en beneficio propio, y este es un problema. ¿Y lo están, Javier? ¿Están completamente cegados los ciudadanos con la información que les llega a día de hoy? No, vamos a ver, los ciudadanos, vuelvo a insistir, en que suelen tener esa intuición que todo el mundo más o menos tiene y sobre todo cuando se ve venir a aquellos que te dan esa información que no es correcta. Pero hemos visto situaciones como el Brexit, hemos visto como ciertas injerencias en la campaña presidencial de Estados Unidos que pueden existir y de hecho pues, a mí una cosa que me preocupa, ya me estoy alejando del tema objeto de hoy, es la manipulación en Twitter, ¿no? Es decir, como nos encontramos, hace poco ponían un tuit, no quiero contar el caso concreto,
y me llevaba a la contraria una persona y de repente había pues como 20 retweets. Luego te vas a mirar esas cuentas una a una y ves que ninguna es de Murcia, era un tema murciano completamente y digo, aquí estos son pues cuentas falsas y un intento más de modificar o de alterar la opinión pública. Es interesante, la verdad que nos daría para otra entrevista intentar ahondar un poco más en cómo influyen los medios de comunicación, los politólogos, todos los libros que quedan escritos y que a veces no da tiempo a analizar en profundidad en la opinión pública. Pero volvemos. Hay un capítulo del libro, que es el capítulo 9, en el que incluyes consecuencias de la reforma y principales críticas. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a esta reforma? ¿Esa posibilidad de la que hablabas de tener una asamblea mucho más fragmentada o hay más? Vamos a ver, críticas hay varias. Hay críticas al proceso y sobre todo ver hasta qué punto se puede mejorar lo que se ha hecho. La crítica al proceso, yo las puedo centrar o las puedo concretar en dos. Lo primero es que fue un proceso excesivamente rápido. Bueno, lo cual también, quieras que no, nos demuestra a muchos ciudadanos que las cosas se pueden hacer rápido, que no se suele dar esa circunstancia. Pero eso viene con trampa. Te comento, fue un proceso muy rápido y eso generó otros problemas. Y es que, por ejemplo, un cambio de estas características que afectan las reglas del juego, para mi parecer, tendría que haber sido más participativo. Y incorporar, igual que se hace en otros procesos, por la opinión del tejido de la sociedad civil. Al margen de eso, se hizo rápido, pero por una cosa clara, y es que había cierto interés de los partidos de la oposición en que esa reforma estuviera cuanto antes vigente ante el posible temor de que hubiera un adelanto electoral y se utilizara el sistema anterior. Acordaros que el Partido Popular se quedó a un diputado, y si no me falla la memoria, son 1000 votos de una circunscripción concreta, entonces se quedó muy cerca, ¿no? Y entonces hay ahí una especie de galimatías, de miedos, temores en el proceso de negociación del pacto de investidura, que se explican con detalle en el libro, porque había cierto temor a que si la reforma tenía un mayor alcance, que debería de haberlo tenido, tocaba o colisionaba con la normativa estatal o con el marco constitucional, pues se articulasen determinados mecanismos que tiene el Estado para impugnar normas autonómicas. Entonces se hizo una reforma de mínimos, excesivamente de mínimos, y muy rápida por este motivo que he comentado. Puede ser un primer paso. Bueno, es un primer paso y has dado en la clave. Has dado en la clave por lo siguiente: la justificación, o por lo menos lo que se argumentaba durante el proceso de reforma para que se admitiera por todo el mundo el que tenía estos contenidos tan mínimos, es que habría una segunda fase. ¿Que puede venir ahora? Que se supone que están debatiendo o están sobre la mesa, tienen la reforma del Estatuto de Autonomía, que llevan unas cuantas legislaturas intentando arreglar o mejorar este Estatuto de Autonomía, que también lo tenemos anticuado, como decías, pero... Sí, pero estas cosas, yo desde que se hizo la reforma, en alguna ocasión he preguntado y a mí nadie, no es que no me hayan dicho nada, es que eso está en el cajón del olvido. Entonces, a ver si con esta nueva publicación y con pues, todo esto que estamos comentando, pues se animan. Entonces, esa segunda fase de la reforma se prometió y ahora mismo no está, por lo menos, en la agenda de los partidos. Y hay mucho que se puede cambiar. Y hay muchos debates todavía por plantear. El primero de ellos es el que tenían todos los partidos políticos en sus programas electorales. Todos los partidos, todos en la región de Murcia, hablaban de algún tipo de apertura de las listas. Entonces, la apertura de las listas, para que nos entiendan los ciudadanos, hay dos tipos de apertura. Una es que cuando uno va a votar pueda elegir los candidatos independientemente de la lista del partido. Eso ahora mismo con el marco constitucional actual no podríamos hacerlo. No sería viable. No sería viable. No podemos confeccionar una asamblea a nuestro antojo. Eso no se puede. Olvídenlo. Habría que cambiar parte de la normativa estatal y otras cosas. Pero hay una reforma, hay un tipo de apertura, que es el desbloqueo de listas electorales. Es decir, no seguir el listado que previamente ha preparado el partido. Efectivamente, lo que nos permitiría tener un voto preferencial, es decir, poder establecer preferencias a la hora de que se proclamen los candidatos dentro de una lista. Entonces, ¿eso qué nos ayudaría? Pues nos ayudaría a que si tú tienes preferencia por alguien en concreto, pues le marcas la cruz y lo premias, o si tú quieres castigar a alguien, efectivamente. O si quieres evitar que a la región de Murcia vuelvan paracaidistas, esto de los paracaidistas son aquellos señores
que como Murcia para los principales partidos era una circunscripción segura, nos colocaban a alguien que les interesaba, de Madrid, de Soria, de algún otro sitio, nos lo colocaban aquí en primera posición y como iba con el paquete, nosotros teníamos que votarle y entonces salía este señor, aunque no tuviera ningún tipo de vinculación con el territorio de la región de Murcia. ¿Está previsto esto para la segunda fase o no? La segunda fase está por escribir. Nada, a mí me gustaría que a partir de mañana, en la presentación que tenemos, pues arrancar algún compromiso por parte de los representantes de los grupos parlamentarios de que efectivamente se lleve a cabo. Y no ¿Se lo vas a pedir, Javier, mañana en la presentación? Sí, se lo voy a pedir, pero no es porque se lo pida yo. Es que en los programas electorales lo tenían. Y lo tenían todos. O sea, que no es una cosa que es que sea discutible. Estaba ahí. Entonces, ¿que lo quieren articular? Si hay voluntad, lo harán. Ya se ha visto cómo se hace una reforma en poco tiempo, una reforma express. Pues esta reforma del sistema electoral se hizo en menos de un mes, faltaban poquitos días para que se cumpliese un mes desde que presentaron la propuesta de reforma en la Asamblea y a menos de 2 meses desde que se celebraron las elecciones del 24 de mayo del 2015. Hay tantas cosas que nos gustaría ver cumplirse a lo largo del tiempo y más en temas políticos, porque los compromisos que se hacen por parte de los políticos en campaña, hablabas de los programas de todos los partidos políticos que incluían este tema del que hablabas, pero también incluyen otras tantas cosas que luego del dicho al hecho siempre suele quedar un camino. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros le vamos a recordar a todo el mundo que mañana tienen esa presentación y que además va a estar muy bien acompañado Javier Sierra con representantes de los 4 partidos políticos y en una mesa redonda en la que la gente podrá intervenir de alguna manera o... Lo vamos a hacer muy dinámico para que quien asista pues, se lleve, pues, aparte de lo que es la impresión de los grupos políticos y bueno, al conocer un poco los entresijos del libro, pues que se lleven una grata experiencia. Pues muchísimas gracias por haber venido y adelantarnos un poquito todo lo que hay en el interior de este libro. Le recordamos a la gente dónde lo puede adquirir. Sí, lo puede comprar a través de la web de la editorial, que es dickinson.com, y también lo puede adquirir en la librería González Palencia, aquí en Murcia. Bueno, pues también está en Amazon, está en muchísimos sitios. Pero está en todos sitios ya. Son las referencias principales. Lo he dicho, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es un repaso a lo largo de la historia de la mano de Ad Absurdum de algunos resultados electorales que nos han sido pues, más que chocantes. Al final es que tenemos una responsabilidad cada vez que vamos con esa papeleta a las urnas de que las cosas cambien y claro, esa responsabilidad depende de todos los ciudadanos. Hoy vamos a analizar un poco los resultados más absurdos que han generado las elecciones democráticas. Que no son pocos. Que no son pocos, ya ¿verdad? hablamos del ejemplo de cuando CiU ganó en Ojos, aquí en Murcia, pero tenemos más hechos representativos de elecciones que han dado lugar a un poco a conmoción en la gente. Bueno, Isaac, Juanje, muy buenas tardes, como siempre. Buenas tardes. Yo encantada de que me traigáis sorpresas, pero a ver qué sorpresas nos vais a traer, ¿eh? ¿Son de la región de Murcia o nos vamos a ir más lejos? Sí, hay de todo. Pero vamos a empezar hablando precisamente de la región de Murcia y un candidato muy particular que fue Alberto Saura. Vale. Digo Alberto Saura y quizás no se te viene a la cabeza nada. No, de hecho, piensas en el apellido y piensas más a lo mejor en el Partido Socialista. Pedro Saura ¿Podrías es ir socialista. tirando por ahí? Sí, pero es de un partido un poco más, digamos, antisistema, por decirlo así. De hecho, su partido es Muerte al Sistema y él es conocido como el Lobo de Alberca. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Él se presentó a las elecciones de 2011 con su partido, Muerte al Sistema, en la que el sistema básicamente era el dinero. Decía que había que acabar con el sistema dinero en el mundo. Oye, hoy que además es el Día Mundial del Dinero, creo, si no me equivoco. Hoy estará luchando activamente contra este día porque él declaraba que había que acabar con el concepto, con el sistema de dinero, que es lo que ha traído todos los males al mundo, y en parte tiene razón. Pero bueno, tiene unos métodos un poco que se salía un poco fuera de lo normal. Bueno, ¿y qué consiguió? Pues consiguió en las elecciones generales de 2011 al Congreso de los Diputados 791 votos. Es decir, 791 personas que le votaron. Este hombre se hizo famoso, se hizo, como se dice ahora, viral, salió en YouTube, en muchos medios de comunicación, por lo peculiar de su expresión, de su campechanía. El problema fue que las elecciones de 2015 casi bajó a la mitad de los votos, menos de la mitad de los votos, y sacó 313 votos. Bueno, el problema no sé para quién sería, imagino que para, claro... Fue un fracaso electoral que hizo que ya en 2016 no se presentase. Ya dijo, voy a dejar al sistema que siga su curso, no puedo contra ellos. Luchó, pero no pudo hacer mucho más. Probablemente, como decía, sí, hoy estará bien tenso porque hoy tenemos un Día Mundial del Dinero. Muy monetario.
Vamos a ver qué otros resultados electorales nos llaman la atención. Pues nos vamos a 1989, creo que tenemos una imagen para ilustrar el momento archiconocido de Ruiz Mateos. Ruiz Mateos se presentó a varias elecciones con una agrupación política propia de la que era presidente, que por cierto, la ideología según Wikipedia es el populismo, no sabemos si él se identificaba como tal, pero según Wikipedia esa es la ideología. Bueno, es que de Wikipedia nos tenemos que ir Sí, fiando. hay que fiarse, pero de vez en cuando también hay que hacer cierta crítica. Pues en 1989, en unas elecciones europeas, llegó a su pico máximo con, ojo, hay una cierta diferencia de votos entre el Lobo de la Alberca y Ruiz Mateos. 608.000 votos en toda España. Son votos, son bastantes votos. De hecho, sacó 2 actas de eurodiputado. Ahí está. La quinta fuerza política en España. Que se dice en las pronto. europeas. Ahí está. Era el comienzo, el germen del cambio. Ahí estaba él, con un poco sus luchas políticas económicas con Miguel Boyer, el gobierno, ¿sabes? Que estaban persiguiéndole un poco, digamos, por su, en fin, triquiñuelas, ¿no? Triquiñuelas. Empresariales. Vamos a llamarlo así. 608.000 votos son muchos, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Poca broma con esto. Y creo que no fue la única vez que sacó bastantes votos, otras sacó 100.000, 200.000, pero no llegó a sacar eurodiputado. ¿Habéis pensado vosotros crear un partido o estas cosas nos las Luego vamos a planteáis? comentar algunos que a lo mejor se ajustan un poco a nuestra forma de ver la historia. Pero bueno, 2 años antes, en 1987, en Murcia, bueno, pasó una cosa parecida a lo de CIO en su momento. En otras europeas, Herri Batasuna sacó 1.300, no sé si 8 o 6 votos. No me acuerdo ahora mismo. En Murcia. Eso también es otro de los movimientos independentistas que ha triunfado aquí de vez en cuando, pero nunca es murciano, siempre es de otro lugar. Casi que inexplicables. Sí. Me gustaría hablar con una de esas personas que emitió los votos y preguntarle, ¿de Esas dónde elecciones eres? europeas fueron mágicas aquí en Murcia porque Herri Batasuna fue la 10ª fuerza política más votada aquí en la región, pero es que fue la primera dentro de los nacionalistas. Hubo más, hubo a partidos canarios, extremeños, etcétera, catalanes, valencianos, pero ningún grupo murciano, nacionalista o regionalista murciano. Es lo más llamativo de todo. No, porque aquí están los que quieren que se independicen, pero los demás. Nosotros estamos así. La mayoría fenomenal. silenciosa. Sí, eso es. Bueno, vamos bien, ¿eh? Vais bien surtidos. Me parece que este tema os da para mucho. No, man, es que este tema es un filón inagotable. Sí, ¿verdad? Entonces, después del que te pego lechismo de Ruiz Mateos, tenemos también a otro ejemplo culmen de lo que es el populismo personalista español, Sí. que es don Jesús Gil. Vamos a ver algo de Gil. Vamos a ver algo de Gil. Si yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos, y tengo mi barco que lleva 2 horas de navegación, que por cierto la última vez que lo he utilizado ha sido en la gran procesión emocionante, vibrante, bonita, de todo el pueblo de Marbella, 200 barcos, incluso hasta caer en lo irreverente porque hacían rimas de la Virgen, de Gil, pero en tono bonito, en tono constructivo, pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba, ese es mi pueblo de verdad. Grupo Independiente Liberal. Madre mía, hemos pasado de Superman a ver, Rocky Azucena, Lee. es que en realidad de Jesús Gil no podemos decir mucho más. Es decir, tenemos un hombre que fundó un partido con su propio apellido, coincidiendo con las siglas de su apellido. Ahora hablan de Macron, que ha formado el partido En Marcha, con sus siglas, de Emmanuel Macron, pero no es una idea de él, ya lo hizo de Jesús Marbella. Gil con el Grupo Independiente Liberal. Me ha encantado Y eso es de sublime. las rimas, de la Virgen, de... Sí, pero bonitas. pero bonitas, del todo Bueno, y bonito. no hay mucho más que comentar. Este hombre pues, formó este partido, fue presidente del Atlético de Madrid, fue alcalde de Marbella, tuvo alcaldía su partido en Estepona, en Ceuta, en muchos sitios de la Costa del Sol de Málaga, especialmente, y fue un fenómeno de masas mediático en la televisión española. Y Bueno, es que con esa presentación que hace en el jacuzzi así tan bien acompañado... con todas esas chicas, era la época de la mamachicho y todo esto, y claro, eso se impuso en la política también. Yo creo que la gente ahí busca a alguien con quien empatizar. Dices, yo quiero parecerme al presidente. Claro, ¿quién no querría ser como Jesús Gil? Pues no sé. Que sigue estando el mito de que no está muerto, es decir, de que sigue vivo. Estará con Elvis. Estará con Elvis en Hawái o en alguna isla paradisíaca. con Bueno, Marilyn. y ya lo último, lo más destacable que yo me quedo con de Jesús Gil es que la sintonía de su partido era The Final Countdown. Sí, eso me ha encantado. Es decir,
más se le puede pedir a este partido? Nada. Nada, está claro. Poco más, quizá que no fuese corrupto. Bueno, estaba abocado al éxito. Pequeñeces. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues tenemos incluso 3 partidos más un poco extraños, como el Partido Irreverente Surrealista. Con ese nombre se presentó a las elecciones. Aquí tenemos el logo. Que entre sus propuestas Las tenemos... siglas. Me gusta ver el logo, porque se ve el Partido Irreverente Surrealista. El PIS. El PIS. Que en realidad es muy parecido al nuestro. Hay una similitud cromática Con el bastante amarillo, importante. un animal... Pues sí, ¿te es fijas, cierto, tipo? Pues una de sus propuestas estrella era trasladar la capital europea a Collado de Villalba. Ellos se definían como ni de derecha ni de izquierda, sino surrealistas, y entonces tenían una serie de medidas de este estilo. Y por cierto, otra de las medidas a mí sí que me gusta mucho, que es un día al mes, ese día tocaba abrazos, en general. Celebradlo, por favor. Sí. Que no se diga. Ay, que no lo hemos ¿Quién visto, puede que estar no en hemos visto contra? ahí ¿Quién puede estar en contra de unas medidas así? El día del abrazo. Pues ya está instaurado. A partir de ahora, el 23 de mayo, aquí, cada 23 Nuestro día del particular. tardeo, Tenemos haremos el día del el día abrazo. 23 de cada mes. El día 23, venga. Luego tenemos el Partido del Karma Democrático y el partido, que es mi favorito, Amanece, que no es poco. Ah, está bien. Tenemos ahí un poco... El Partido del Karma Democrático reivindicaba, el tapeo como medio de unión entre la población y la ciudadanía, y Amanece, que no es poco, en realidad era un partido serio. Era un partido navarro, o no sé si sigue siéndolo, que buscaba acabar con la deuda de 4 millones que tenía un pueblo que se llama Murugarren. Buscaba eso, era muy localista, pero oye, tenía su ambición. Bueno, Lo no curioso estaba es que no mal. naciera en Aína o en algún pueblo de estos Sí, de... soy navarro, de es Serrador, curioso. amanece que no es poco. Pues lo cierto es que me llama la atención, ¿eh? No sé si a invitaros a seguir investigando sobre este tema. Invitaros. Ya te digo que es un filón inagotable. Es un filón inagotable, igual que vosotros, ya de absurdo. Ya lo sabe todo el mundo, que si quieren descubrir más curiosidades de la historia, además de hacerlo en el libro, que lo nombramos casi todas las semanas, pueden hacerlo en vuestro blog. El libro queda por su segunda edición. Sí, Segunda ¿eh? edición del libro. Está siendo todo un éxito, estamos muy contentos. ¿Qué tal lleváis la fama? Buah, Bueno. Nos para por la calle la gente, nos piden autógrafos. Vamos a hacer una corrida benéfica de estas como la de Jesulín de Urique, para todos nuestros fans. No voy a ahondar en ese tema. No andemos en eso. El fenómeno fan, bien. Sí, Muy sí, bien. va bien, va bien. Pues chicos, nosotros uno más de esos fans. Muchas gracias por venir, como cada semana. A A ti por vosotros. invitarnos. Y a todos ustedes también por habernos acompañado. Ya lo saben, que cada día estamos a eso de las 4 de la tarde intentando acercarles la actualidad de una forma diferente en Tardeo.